mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro capítulo o a otro libro más de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar comenzando Segunda de Samuel, ¿verdad? Vamos a estar viendo los siguientes 24 capítulos que tiene este libro de Segunda de Samuel, y no debemos de pensar que este es un nuevo libro, es parte de Primera de Samuel, simple y sencillamente que lo dividieron los estudiadores en dos partes. La primera parte nos enseñó del reinado de Saúl, que culminó en el capítulo anterior, y en este capítulo vamos a ver un resumen de su muerte. Y continuamos con el reinado de David. Vamos a estar viendo sus altas y sus bajas en estos 24 capítulos, y que así nos ayude el Señor. Ahora le invito a que abra su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 10 y vamos a estar estudiando todo el capítulo, los 27 versos. Y lleva por título este estudio, el mismo que lleva la palabra del Señor: David oye de la muerte de Saúl. Y vamos a leer su palabra como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en sus brazos, y la he traído acá a mi Señor. Oremos en esta mañana. Padre que estás en los cielos, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, Señor del cielo, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre bueno, pidiendo que avives tu obra en medio de los tiempos, Padre, que pongas tú en nuestros oídos esa comezón de escuchar tu palabra, Señor, y esa hambre de escuchar tu palabra y de conocer tu palabra. Maravilloso Dios, aquí estamos de nuevo aventurando en fe a través de estos capítulos. Que tu presencia y tu ayuda nos acompañe desde principio a fin. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Primera de Samuel cierra con la muerte de Saúl y sus 3 hijos, ¿verdad? Ahí al pie del monte Gilboa. Según el último capítulo, Saúl fue alcanzado por una o por varias flechas de los flecheros de los filisteos, y aunque no le mataron, le dejaron gravemente herido. Él sabía, ¿verdad?, que los filisteos venían tras de él para alcanzarlo, y su temor era que antes de que él muriera, ¿verdad?, o lo mataran, ellos lo mutilaran o lo maltrataran, ¿verdad?, o lo torturaran y lo llevaran a las ciudades de los filisteos para hacer escarnio con su persona, para gloriarse acerca de su victoria
contra Israel y contra Saúl. Por tanto, sabemos del relato y del capítulo anterior que él le pidió a su escudero que le matase. Recordamos que su escudero tuvo temor de levantar la mano contra el ungido de Dios, y Saúl, ¿verdad?, valientemente, porque no cualquiera lo haría, se echó sobre su espada o su lanza, intentando, ¿verdad?, quitarse la vida. Y según el relato anterior, pues así murió Saúl. Y en esta segunda de Samuel, en este libro de segunda de Samuel, tenemos esa misma historia, ¿verdad?, que ahora es relatada un poco diferente que la primera vez que lo leímos la semana pasada. Esta vez es relatada por el joven amalecita que le trajo la terrible noticia a David. Y acerca de esto, ¿verdad?, vamos a ver que hay dos posibilidades. No es que la palabra del Señor se contradiga, la palabra del Señor es perfecta. Vamos a mirar una de las posibilidades, es esta. La primera es que Saúl, ¿verdad?, se echó sobre su lanza y le falló al corazón. La idea, ¿verdad?, o su meta era traspasar su corazón para así alcanzar la muerte, pero que falló. Esa es, ¿verdad?, la primera posibilidad según los estudiadores, y que aún permaneció vivo, ¿verdad? Y cuando este joven muchacho amalecita se acercó a él le llamó y le dijo que terminara con el trabajo que él mismo había comenzado, y este jovencito pues terminó el trabajo y le mató. Esa es la historia que el amalecita le dio a David. De cualquier manera, ¿verdad?, lo que posiblemente ocurrió es que este joven amalecita trajo esta historia tratando de aparecer delante de David como un héroe. Posiblemente miró de lejos lo que estaba ocurriendo, y sabiendo que Saúl, ¿verdad?, deseaba matar a David, o que le persiguió toda la vida, quería congraciarse con David trayéndole su propio acontecimiento o su propia historia, ¿verdad?, porque él creía que David iba a recompensarlo, y en realidad sí lo recompensa, pero la recompensa que le da no es la que el amalecita esperaba. Eso lo leemos más adelante en la historia, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 4, verso 10, dice, en lo que se refiere a este amalecita, David dice que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Cada vez que una persona traía buenas nuevas, recibía una recompensa. Dice, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. El muchacho pensaba que iba a congraciarse con David, que iba a recibir un buen pago por su obra, por haber matado a Saúl y llevado sus pertenencias a entregárselas a David, pero sus planes no resultaron, le salieron al revés, ¿verdad? Ahora, los amalecitas eran una terrible tribu nómada que andaba de lugar en lugar, ¿verdad? Recordamos anteriormente que Dios declaró guerra contra Amalek desde aquel día en que atacaron a Israel por la retaguardia. Recordamos que el Señor levantó a Josué aquel día, y él fue el que fue orquestando la batalla contra los amalecitas que habían atacado por traición al pueblo de Israel. Aquel día, mientras Moisés oraba, el pueblo de Dios prevalecía o ganaba, y cuando bajaba sus manos, ¿verdad?, de cansancio, los amalecitas ganaban. Por fin, aquella tarde el Señor le dio la victoria a Israel, pero el Señor le dio instrucciones específicas a Moisés diciéndole, cuando el pueblo de Israel haya entrado en la tierra prometida
y se haya establecido en aquel lugar, tienes que el pueblo de Israel levantarse y exterminar a Amalek, ¿verdad? Llegó el momento en el cual Saúl, ¿verdad?, fue escogido como ese instrumento de justicia para venir en contra de los amalecitas. Samuel vino a Saúl después de que el pueblo de Israel había alcanzado la paz y la victoria sobre los filisteos, y le dio la orden de exterminar a los amalecitas. Dice, y no les perdones, extermínalos del todo. Mata a hombres, mujeres, niños, animales, aún hasta los de pecho. Y recordamos que Saúl aceptó el reto, fue a la batalla contra los de Amalek, pero no siguió las órdenes de Dios al pie de la letra. En aquella batalla el Señor lo hubiera confirmado su trono, su reino, como perpetuo en Israel, o sea que una jerarquía, que sus hijos siguieran reinando, mas a causa de su falla en ejecutar la voluntad de Dios, su reino fue cortado aquel día, ¿verdad? Ahora, no duda que este amalecita era uno de esos pepenadores que estaban acostumbrados, ¿verdad?, a venir a saquear los cuerpos en las batallas. Ellos venían y cuando se enfrentaban en guerra cuerpo a cuerpo, se perseguían. Viendo que el pueblo de Israel ya había huido y que los amalecitas habían salido tras de ellos, no había tiempo de los soldados que se detuvieran a recoger sus pertenencias. Ellos venían y robaban los cuerpos de las lanzas, recogían las flechas que estaban buenas, los cascos, las espadas, y después ellos los vendían. No duda que este jovencito, esa era su tarea, andaba recogiendo cosas de entre los muertos para revenderlas, ¿verdad? Y ahí miró lo que estaba ocurriendo entre su escudero y entre Saúl, y a él se le ocurrió tomar el crédito e ir a llevarle la noticia a David. Estas son las dos posibilidades. La mayoría de los estudiadores se inclina a que la amalecita, ¿verdad?, se inventó una mentira, era un mentiroso, y esto es algo que tampoco lo podemos comprobar porque la Biblia no lo dice. Ya miramos la primera posibilidad, esta es la segunda. El Espíritu Santo le ayude a usted a recibir la que mejor, ¿verdad?, se acomode en su corazón. Ahora, mientras esto ocurrió, recordamos, ¿verdad?, que David también se encontraba en guerra contra los mismos amalecitas. Recordamos que David iba a participar de esta guerra en la que Saúl cayó junto con sus hijos, pero los mismos filisteos no le permitieron que fuera con ellos a la batalla, y David se regresó a su ciudad de Ziklag, o a lo que en verdad era una ciudad provisional donde ellos estaban quedando, una ciudad de los filisteos. Pero al llegar se dio cuenta que su familia había sido saqueada, llevada como cautiva para después ser vendidos como esclavos. Y pidió al Señor, ¿verdad?, que le iluminara qué hacer a través de Urim y Tumim. El Señor le dio la indicación y salió a perseguir a los amalecitas, y el Señor le dio la victoria. Entonces él regresaba de la batalla, tenía 2 días de llegado al campamento de Ziklag, o a la ciudad de Ziklag, cuando llegó este joven a darle las buenas nuevas, ¿verdad? Leemos ahí: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, ¿verdad? Esto de ponerse ceniza o polvo en la cabeza y de rasgarse la ropa era señal de duelo, de tristeza, de luto, algo terrible acontecido,
y esta era una manera de saber que las noticias que aquel mensajero portaba pues no eran buenas noticias, ¿verdad? Así llegó este joven delante de David, roto sus vestidos y ceniza o polvo sobre su cabeza. Verso 3 dice, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego me lo digas, con cierta angustia. Y respondió él, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar al capitán del ejército de Saúl, Abner, ¿verdad? Que salió huyendo de la batalla y dejó a Saúl ahí herido junto con sus hijos, ¿verdad? Ya muertos. A pesar de que Saúl, ¿verdad?, se había empeñado a perseguir a David, había maltratado a David en ciertas ocasiones, aún David permanecía fiel a Saúl, le tenía una gran admiración y un gran respeto a causa de la unción del Señor que había estado sobre él, ¿verdad? No duda que aquí le cayó esta noticia a David terriblemente, ¿verdad? Posiblemente se sentía hasta cierto modo responsable por no haber estado a la par del ejército de Israel para ayudarle. Tal vez esta guerra no hubiera tenido el fin que tuvo, pero sabemos también por la profecía de Samuel que esto ya era inevitable. Le profetizó a Saúl que al siguiente día, después de haber ido a consultar a esa mujer pitonisa, ya no había esperanza para Saúl y que sus hijos también morirían junto con él en la batalla, ¿verdad? El verso 5 dice, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte Gilboa. Y pues esto es una mentira, sabemos que no fue casualmente. La idea era estar ahí listo para saquear a los cadáveres, ¿verdad? Pero está diciendo casualmente vine al monte Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza, eso es verdad, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Saúl, ¿verdad? Según lo que estamos leyendo aquí, está en una situación terrible, está herido de muerte, ¿verdad? Con varias flechas en su cuerpo, una lanza en su pecho, pero aún sigue vivo según el relato del amalecita. Esta es una situación, si el amalecita está diciendo la verdad, esta es una seria situación para Saúl. Verso 10 dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que traía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Es verdad también, nadie que se clave una espada en el corazón y se la quiten podrá vivir, ni aún con toda, ¿verdad?, la tecnología y la ciencia que de la que gozamos en nuestros días, ¿verdad? Era una herida mortal, y sabemos que se está cumpliendo la palabra del Señor al mismo tiempo. Dice el verso 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó
Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, o sea que creyó que Saúl estaba muerto junto con sus hijos. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y esto también ya Samuel le había dicho a Saúl que él iba a morir junto con sus hijos, y el pueblo de Israel desgraciadamente iba a ser tomado a mano de los filisteos. Y recordamos del capítulo pasado que la gente empezó a agarrar sus pertenencias y a huir antes que entraran los filisteos a saquear la ciudad. Verso 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová, ¿verdad? De cualquier manera era una amalecita, era un enemigo de Israel, ¿verdad? Aunque el joven quiso hacer una buena obra. Ahora David recompensó a la amalecita, pero no fue como él lo esperaba, le mató, ¿verdad? Y si es verdad que el amalecita mató a Saúl como él lo está diciendo, que lo encontró todavía con vida, esta es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Sabemos que Amalek en la Biblia representa a nuestra carne. Y la Biblia, en lo que se refiere a nuestra carne, nos dice en el Nuevo Testamento a través de Pablo que hagamos morir lo terrenal, que hagamos morir las obras de la carne y que la crucifiquemos juntamente con sus pasiones, que la eliminemos de todo. Del todo. Este es el único programa que el Señor tiene para nuestra carne, ponerla a morir, porque la enseñanza es que si le perdonamos algunas manías, faltas o pecados a nuestra carne, con el tiempo esas pequeñas manías pueden voltearse y autodestruirnos, como miramos aquí que le ocurrió a Saúl. Por cuanto falló en exterminar a Amalek, una amalecita fue el que lo eliminó a él, si es que el amalecita está contando la verdad, ¿verdad? Ahora, la muerte de Saúl y de los hijos de Saúl ocasionó que David escribiera, ¿verdad? Fuera la inspiración para escribir lo que la Biblia titula aquí como una lamentación. La lamentación de David, ¿verdad? David deseaba que esta lamentación fuera publicada ante todo el país y que se les enseñara a los niños a usar el arco, ¿verdad? Ahora, David desea que esta lamentación la miremos como lo que es, ¿verdad? Una gran pérdida para Israel en lo que se refiere a sus guerreros, que no la leamos como que estamos leyendo, ¿verdad?, la lista del mercado. Esto es algo importante para David, que se lea en una manera con la reverencia que lo merece, en pocas palabras, ¿verdad? Dice aquí: el verso 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, que aquí está escrito en el libro de Jaser, ¿verdad? Y yendo al libro de Jaser, que
ahí está escrito que esta referencia es que David desea que se le enseñe el uso del arco a la juventud o a la niñez de Israel. Ahora, la Biblia nos enseña ahí en Eclesiastés también que para todo hay tiempo, ¿verdad? Y aquí miremos tiempo de reír, pero tiempo de endechar o de llorar, tiempo para nacer y tiempo para morir, ¿verdad? Tiempo para hacer luto o hacer duelo, pero tiempo de dejar el duelo, de dejar el luto y comenzar a recoger los pedazos después de la pérdida para comenzar a vivir, para comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque hay peligro cuando la persona hace duelo por un tiempo prolongado, por su pérdida, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando tiene una pérdida pone su vida en pausa, deja de vivir, pierde el ánimo, ¿verdad? Cierra muchas veces las puertas, cierra las ventanas, se mete en una cierta oscuridad y no hay nadie que lo pueda sacar de ese lugar porque tiene dolor y tiene luto a causa de su pérdida. Y es importante, ¿verdad?, que cuando nos encontremos en esa situación en la que se encuentra ahora David y la nación de Israel, aprendamos tal vez a hacer una actividad nueva, algo que nos distraiga y que nos saque de ese luto, porque sabemos que aún mucha gente ha muerto de tristeza y de luto. No es saludable, mis hermanos, hacer duelo por tanto tiempo. Aquí dice la palabra del Señor que ayunaron por 7 días, lloraron, hicieron duelo por 7 días, pero al cabo de ese tiempo había que recoger las piezas y la vida tenía que seguir, había que continuar de nuevo, y es aquí donde David se inspira para escribir esta endecha. Y David le dice a la gente que instruya a sus hijos, ¿verdad?, que ellos aprendan el uso del arco, ya que sería una nueva estrategia de guerra para el futuro, para las futuras batallas. De hecho, los filisteos le habían ganado la guerra al pueblo de Israel a causa del uso de las flechas. Les está diciendo, esta es una buena oportunidad para que sus hijos se hagan diestros en el arco, y al mismo tiempo para honrar la memoria de Jonathan, su mejor amigo, ya que él era también un arquero que sabía cómo tirar las flechas. Recordamos que cuando estuvieron ellos en el campo, ¿verdad?, Jonathan salía a tirar flechas. Dice el verso 19: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Era costumbre de aquella cultura que cuando había una victoria, las jovencitas salieran con pandero y danza a celebrar la victoria. Y él aquí está nombrando 2 ciudades de los filisteos, Gad y Ascalón, que eran ciudades de ellos, que no se pronunciara ni se hablara nada de la muerte de Saúl y de sus hijos, para que ellos no se gozaran o se mofaran en el hecho de que habían matado al rey de Israel. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Saúl cayó al norte, al final del monte Gilboa, ¿verdad? Y aquí lo incluye David en esta lamentación. Dice en este verso que
no caiga la lluvia ni el rocío sobre esta parte donde se llevó a cabo esa batalla y donde cayó muerto Saúl junto con sus hijos, ¿verdad? Este verso los israelitas lo tomaron literalmente. Cuando la nación de Israel, sabemos que la nación de Israel en estos días está, el mes de mayo cumplió sus 75 años de su renacimiento como nación. Y cuando ellos fueron declarados nación, entraron a Israel a reforestar la nación entera y plantaron cientos de miles, o diría yo casi millones de árboles en esa nación, pero en esta parte del norte del monte de Gilboa no plantaron árboles, la dejaron desértica y árida. Y hablando geográficamente, este pedazo de tierra recibe muy poca lluvia en el año, por lo cual permanece como David lo expresó en este verso, que no creciera nada en ese monte donde murieron Saúl juntamente con sus hijos. Dice, y el escudo de Saúl como si hubiera sido ungido con aceite. Hay mucha gente que cree que esto está negando la unción de Dios sobre la vida de Saúl, pero recordamos que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ungió a Saúl, fue su desobediencia que le hizo perder la relación con Dios. Ahora, se está refiriendo aquí a que en aquellos días los guerreros untaban aceite en sus cascos y en su armamento para que la espada del enemigo, cuando les diera a tirar, se les resbalara con el aceite, ¿verdad? Esta es la idea de este verso que encontramos aquí. Dice el verso 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán se volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía, ¿verdad? Está recordando la hazaña de este joven y, como dije, ¿verdad? El que los jóvenes y los niños se levantaran a prender el arco era en sí un tributo a Jonatán, el amigo de David. Dice el verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorar por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Y a pesar, ¿verdad?, de que Jonatán no estaba de acuerdo con la actitud de su padre contra David, de cualquier manera estaba ahí para apoyarlo en las batallas contra los enemigos del pueblo de Israel. Y también vemos una referencia a los despojos, ¿verdad?, que Saúl llevaba a la nación de Israel, del cual también las hijas de Israel gozaban o les tocaba repartición, ¿verdad?, por lo que él llevaba. Dice, como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres, ¿verdad? Hablando de su amistad, y aquí le está llamando mi hermano. Sabemos que David era el hermano menor, que no tenía una relación muy buena con sus hermanos, o que lo miraban en poco por joven. Sin embargo, en Jonatán encontró esa amistad de amigo y amistad de hermano. Este verso también es el más citado de la comunidad homosexual, y lo usan para sugerir que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Como lo explicamos anteriormente, que si eso se hubiera dado entre estos dos jóvenes, jamás
Jehová Dios de los ejércitos había declarado en lo que se refiere a David, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. La Biblia también declara que cualquier hombre que abrazaba este estilo de vida era digno de muerte. Había que matarlos a pedradas. En realidad, esta es una mala sugerencia de la comunidad homosexual para excusar su estilo de vida y para decir, ellos también eran como nosotros, perezca tal pensamiento y un día, ¿verdad?, el Señor los va a juzgar conforme a sus hechos o conforme han disversado la palabra del Señor. El último verso dice, como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Una gran pérdida en realidad para la nación de Israel en lo que se refiere al ejército o al el pueblo de Israel aquel día en que cayó tanto el pueblo de Israel como Saúl y su familia en batalla. Esta es la lamentación de David por esta familia que él quería y admiraba, ¿verdad?, tanto en gran manera. Ahora, como dije al principio, Primera de Samuel nos enseñó el reinado de Saúl. Ahora, en Segunda de Samuel, vamos a comenzar a mirar el reinado de David con sus altas y desgraciadamente con sus bajas también. Así es que no se lo pierda, acompáñenos y vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por estos versos que nos han traído bendición a nuestro corazón, Señor amado. Seguimos rogando que tu presencia vaya con nosotros como poderoso gigante, Padre. Pedimos por tu pueblo, Señor del cielo, ahí donde se encuentre, que seas tú restaurando sus vidas, Padre Santo, que si alguno está triste, tú lo animes y lo levantes. Hemos aprendido que es necesario juntar los pedazos que muchas veces en la vida, Señor del cielo, hay rupturas y seguir adelante, Padre, porque la vida sigue, Señor amado. Y pedimos que nos permitas regresar de nuevo a este lugar para poder darnos citas una vez más con tu Santo Espíritu y tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.